Dichite, muy buenos días. Continuamos leyendo y comentando el Asceticón del abad Isaías de Gaza. Estamos con la primera palabra, con el logo 1, que dirige a aquellos monjes, a aquellos discípulos que quieren vivir con él. Escribe Isaías, continúa escribiendo, porque ayer empezamos ya con la primera parte. No os querelléis unos con otros en nada, ni habléis nada contra nadie. No juzguéis ni despreciéis a nadie con la boca o de corazón. No critiquéis a nadie en ningún momento. Que la mentira nunca salga de vuestra boca. No queráis hablar ni escuchar nada que no os ayude. No tengáis malicia en vuestro corazón, ni odio ni envidia hacia el prójimo. Que nunca haya una cosa en vuestra boca y otra en vuestro corazón, pues nadie se burla de Dios. Él ve todo, tanto lo oculto como lo manifiesto. Todo pensamiento, toda tribulación, toda voluntad vuestra, todo lo que hayáis de soportar, no lo ocultéis, sino decídselo con libertad a vuestro Abba, y lo que Él os diga, esforzaos en hacerlo con fe. Atended, no os descuidéis al observar mis preceptos, sino, perdonadme, no dejaré que estéis conmigo. Si vosotros lo guardáis en secreto y abiertamente, yo hablaré a Dios por vosotros. Pero si no los observáis, Dios os pedirá cuentas por vuestra negligencia y a mí por mi inutilidad. Al que guarde mis preceptos, tanto en secreto como abiertamente, Dios lo preservará de todo mal y lo protegerá de toda tentación que le sobrevenga, ya sea en secreto o abiertamente. Os exhorto, hermanos míos, conoced por qué habéis salido del mundo y preocupaos por vuestra salvación, de forma que vuestra renuncia no sea en vano. Y no seáis confundidos ante Dios ni ante aquellos que han renunciado al mundo por Dios, ni ante los santos que así se han distinguido. Por tanto, la ausencia de querellas, la mortificación, la humildad, retener conciencia tu voluntad en todo, no confiar en tu justicia, sino tener siempre presente los propios pecados, engendrarán en ti constantemente las virtudes. Aprended que el ocio, la abundancia y la vanagloria echan a perder todos los frutos del monje. Si el contenido de este canal le es útil para su proceso espiritual, usted puede suscribirse al canal del Eremitorio Emaús, darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus contactos a través de las redes sociales. Pero, si además quiere contribuir al ministerio que el Eremitorio Emaús desarrolla a través de las redes sociales, usted puede adquirir la membresía a través de una colaboración mensual. Como contrapartida, recibirá desde el Eremitorio videos diarios y mensuales dirigidos a los miembros e invitaciones a participar gratuitamente de cursos trimestrales. Eremitorio Emaús, Comunidad Monástica Esicasta, Provincia Anglicana de Cristo el Buen Pastor. WhatsApp 598 99 658
2, 6, 5. El abad Isaías nos plantea por ahí 4 ideas que podemos resaltar de este texto. En primer lugar, el tema de la obediencia al Evangelio, en esa cantidad de citas que yo le voy a poner luego debajo en la descripción del video, citas bíblicas, donde va planteando cómo debe ser la actitud de vida del monje, pero también la obediencia al Padre espiritual. Él dice: atended, no os descuidéis. Si quieren vivir conmigo, hagan esto. Si quieren ser mis discípulos, cumplan con mis palabras. La obediencia al Padre espiritual. Una tercera idea, tercer aspecto, es la coherencia de vida. Y un cuarto aspecto es un llamado a la sobriedad. Ahora bien, igual que Benito, en el primer punto, la obediencia a Dios, la obediencia al Evangelio, la obediencia en el camino del discipulado, Benito tiene una frase muy fuerte que dice: tomando por guía el Evangelio. Y el capítulo 4 de la regla, que habla básicamente sobre las obras que tiene que tener cualquier cristiano, pero él las plantea específicamente para los monjes, lo mismo nos plantea Isaías de Gaza. Son muchas descripciones del amor al otro, del amor al prójimo. No juzgar, no tener querellas, no tener envidias, no murmurar, no competir. En todo sentido, la primer consigna es obediencia al Evangelio, obediencia al mandato del amor. Y una confianza, segundo punto, una confianza profunda en el Padre espiritual. Cuéntenle todo, ábranle el corazón, sean sinceros. Algo que el Padre José Lesicasta hacía con su pequeña comunidad de 6-7 monjes. Todas las tardes tenían un momento de confesión, que no era confesión de pecados, sino que era abrirle el corazón al Padre espiritual para recibir sus consejos. Y de esa forma se iba generando ese vínculo de maestro-discípulo, padre-hijo. La figura del padre espiritual entonces como una persona que escucha, que orienta, que guía, que instruye, que moldea, que es responsable de ese proceso espiritual. Al igual que Benito, ¿verdad? Isaías plantea, bueno, si ustedes no cumplen con lo que yo les digo, ustedes van a tener que dar cuenta a Dios por sus malas acciones y yo porque soy un inútil, porque no logré convencerlos. Algo parecido plantea Benito en la regla, ¿verdad? Cuando dice que el monje será responsable de sus actos, pero el abad tendrá que dar cuentas ante Dios por la vida y la santidad de sus monjes. Por lo tanto, vean qué importante que es y qué diferente que es el concepto de padre espiritual con el de director espiritual. Esas denominaciones cristianas que hablan del director espiritual no plantean esta responsabilidad. Primero, no plantean el tema de la obediencia tan fuerte, tan enraizada, y por otro lado tampoco plantean como esa responsabilidad que tiene ante Dios el guía, el orientador. Y entonces nos dice, bueno, ustedes sigan, si quieren vivir conmigo, sigan mis preceptos. ¿Cuáles son sus preceptos? Recordemos ayer, permanecer en la celda, practicar el ascetismo. Hoy, vivir el mandamiento del amor.
aspectos profundamente evangélicos. Y dice Isaías, bueno, sean coherentes con la fuga mundi. Ya que optaron por salir del mundo, vivan los valores del reino. Y es que en realidad muchas veces uno vive en la tibieza, vive en esa tensión y no toma partido nunca, ni por el mundo ni por Dios, ¿verdad? Ni por el mundo ni por el Evangelio. Y uno está como en ese vaivén ahí de mediocridad, de tibieza. Y dice el Apocalipsis, porque no eres tibio ni caliente, porque no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por eso es la actitud, bueno, discernimiento. Si no estamos preparados para llevar la vida monástica, es preferible que vivamos en el mundo y seamos parte de la masa cristiana que trata de vivir el Evangelio en ese entorno. Pero si hemos renunciado al mundo, si hemos hecho ese proceso de fuga mundi, tenemos que ser coherentes con los valores del Evangelio. Eso implica morir a el mundo. Había hasta la década de 1960 y algo, en el rito de la profesión monástica, el monje, cuando hacía sus votos, se postraba y se lo cubría con un paño negro, significando realmente la muerte. Murió al mundo. Y cuando se retiraba el paño, era el hombre nuevo, ¿no? El hombre nuevo el que habla San Pablo, es decir, bueno, este que nace aquí es un monje, una persona que va a vivir radicalmente los valores del Evangelio. Y de esa forma se trataba de significar la fuga mundi. Otro rito que es importante es el de la tonsura, es decir, cortar parte del cabello, como un rito de decir, bueno, yo no comparto lo que todo el mundo vive, yo me separo y lo hago con este gesto. Por lo tanto, es un llamado a ser coherente con el estilo de vida que adoptamos, a ser coherente con los valores evangélicos. Y finalmente termina este primer logo, esta primer palabra a sus discípulos, a aquellos que quieren seguirlo, que quieren vivir con él en el monasterio, invitándolos a renunciar al ocio. El ocio es enemigo del monje, ¿verdad? Recuerden que ayer nos hablaba del trabajo. El ocio es enemigo del monje. No podemos ser monjes y estar todo el día en la permanente alabanza y adoración, porque tarde o temprano vamos a meter la pata. Recordemos las enseñanzas de los padres, recordemos los apotegmas, cómo había padres que durante la oración estaban trenzando cuerdas. Recordemos que había padres que durante la meditación tejían canastos. La vida de oración tiene que estar asociada al trabajo. Hay que ocupar el cuerpo mientras la mente está en Dios. Y no es un trabajo por trabajar, es un trabajo por disciplinar el cuerpo. Recuerden que había padres que una vez que terminaban de trenzar la cuerda, la destrenzaban para volver a trenzarla. Y así estaban todo el día. Cuidarnos del ocio. Uno, cuando asume realmente la vida monástica y la asume en serio, el día no le alcanza. Las 24 horas no le dan. No hay tiempo para aburrirse. Entre la oración, la lección, el trabajo, el estudio, no da tiempo para aburrirse. No da tiempo para sentarse. La vida del monje es una vida de mucha actividad, aunque pareciera que es un ser que está todo el día en quietud. Bueno, la quietud es interior.
la quietud exterior tiene que estar acompañada de ejercicios que nos ayuden a volver a la presencia de Dios cada vez que nos disparamos. Segundo aspecto del que nos llama la atención el abad Isaías: huir de la abundancia. Recordemos que la pobreza evangélica es la forma de vivir, en primer lugar, con lo imprescindible, no con lo necesario, con lo imprescindible. En segundo lugar, la pobreza evangélica nos ayuda a vivir dependiendo de la providencia de Dios. Experimentar el Dios que nos cuida, que nos ama, que nos protege y que nos provee. La abundancia hace que nos instalemos, hace que confiemos en nosotros mismos. Es preferible que nos falte a que nos sobre. Por eso hay que cuidarse de la abundancia. Y el tercer aspecto del que nos llama la atención el abad Isaías de Gaza es la vanagloria. Cuidarnos de nosotros mismos, no creernos superiores o mejores. Un error que cometió el pueblo de Israel durante todo el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy, siglo XXI, es creerse el pueblo elegido. Es creerse que Dios los eligió a ellos y al resto. Un gran error de muchas iglesias cristianas, sentirse el pueblo de Dios, los elegidos de Dios, y al resto de la humanidad. Cuidado. Dice el abad Isaías que vivamos con los pecados enfrente, que los recordemos, que lloremos las culpas, que nos arrepintamos. Y es que en realidad los seres humanos somos limitados, somos pecadores, somos frágiles. Y solamente cuando tomamos conciencia de nuestra poquedad, de nuestra fragilidad, es cuando sentimos que Dios nos fortalece, que es Dios el que lleva adelante el proceso. Porque cuando nos metemos en la vanagloria y nos instalamos en la vanagloria, nos creemos nosotros dueños del proceso. Y ese es el comienzo de nuestra perdición, porque nos lleva al orgullo, a la soberbia, y tarde o temprano nos alejamos de Dios. Por lo tanto, en nuestra comunidad monástica es importante que tengamos presente coherencia de vida. Si estamos en la comunidad monástica es para ser monjes esicastas en serio. Si no, volver al mundo. Y ahí vivimos como podemos nuestra vida cristiana y nuestro esicasmo. En nuestra comunidad monástica es importante la figura del Padre Espiritual y de la obediencia al Padre Espiritual, porque en la tradición monástica el Padre Espiritual hace las veces de Dios. La comunidad monástica es como una pequeña iglesia, donde el Padre Espiritual es la cabeza y el resto de la comunidad son los miembros. Y conjuntamente cabeza y miembros, cabeza y cuerpo, constituyen esa común unidad, esa comunión, esa pequeña iglesia, esa pequeña asamblea. Entonces,
ahí requiere la exigencia de que la comunidad ore por el padre espiritual para que no meta la pata, para que no sea soberbio, para que no sea orgulloso. El padre espiritual tiene la obligación de orar por cada una de las personas que se le ha confiado, porque va a tener que rendirle cuentas a Dios de esas personas, de sus procesos. Y eso es muy importante. Y es importante que todos, en el lugar donde están, en la medida donde están, puedan también hacer ejercicio de esa paternidad. La Iglesia Ortodoxa tiene un concepto muy lindo. Los monjes, una vez que hacen sus votos, se les llama padre. No importa si es presbítero o no, es monje. Y el hecho de que sea monje es padre. Ejercita, hace ejercicio de esa paternidad en el entorno del monasterio, en el entorno donde vive, con discípulos, con vecinos, con fieles, ejercer nuestra paternidad, entrenarnos en esa paternidad. Y finalmente, ser muy discretos, ser muy sobrios, poder discernir en nuestras acciones el ocio, la abundancia, la vanagloria, para erradicarlas de nuestra práctica, de nuestro cotidiano. Si logramos eso, en realidad la comunidad monástica esicasta va a ser, sin lugar a dudas, la pequeña iglesia donde Dios sea quien nos guíe a todos. Hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida jornada.